Hola de nuevo gabuchinos y gabuchinas, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Hoy 19 de marzo de 2024 a fecha de creación de este video, se irán disputando los amistosos de la fecha FIFA, entre ellos amistosos de las selecciones de Conmebol y UEFA, pero hay uno que destaca, además de dejarme impresionado, emocionado pero a su vez miado del miedo, sí, me refiero a este amistoso en particular. Goku, esta vaina es seria. Como pueden ver, esto definitivamente se irá al caño, se armará el caos, pero ya dejando de lado el pánico, haré una previa ante este amistoso entre Ecuador e Italia, ya que por si no lo sabías, yo nací en el país europeo pero mi sangre es sudamericana, a pesar de que no sea un italiano sanguíneamente, soy feliz de todos modos, así que repasaremos la historia de ambos a través del tiempo de la mejor manera que pueda resumir, así que pónganse cómodos, traigan su comida y bebida favorita, que hoy les presento. Ecuador e Italia. Ascensos y descensos. Bien, para dar inicio a toda esta historia, podemos dar comienzo primeramente en los mundiales. En la primera Copa del Mundo de la FIFA de 1930, realizada en Uruguay, Italia y Ecuador fueron invitados, pero más sin embargo ambos rechazarían la oferta por diferentes razones, los italianos porque decían que Uruguay era muy lejos y los ecuatorianos porque se sentía que ellos no rendirían, así que por eso rechazaron la oferta, así disputándose el primer mundial sin la presencia de ambas selecciones. Después en 1934, Italia obtuvo la suerte de ser la segunda selección anfitriona de los mundiales para esa ocasión, logrando consagrarse como campeón en su casa. Por su lado, Ecuador no logró clasificarse pero tampoco pudo en la siguiente edición de 1938, los Azzurri en esa edición querían la segunda por ser campeones y adivinen qué. Lo lograron, lograrían el bicampeonato, Ecuador de vuelta volvería a pechear su clasificación, haciendo así varios años sin clasificarse, así que por mientras nos mantendremos con los europeos, resumidamente. En Brasil 1950 no pasarían de fase de grupos siendo eliminados por Suecia, en Suiza 1954 se volvería a repetir lo mismo, para Suecia 1958 no participó, ya en Chile 1962 y Inglaterra 1966 de vuelta en fase de grupos, para México 1970 llegarían a la final, pero perdiendo ante Brasil, a la llegada de Alemania 1974 no se podría ir a octavos, mientras para Argentina 1978 llegarían hasta segunda fase, siendo eliminados por Holanda pero yendo para el tercer lugar más. Sin embargo, Brasil le arrebataría el lugar, ya entrando en la época de los 80s, en España 1982, Italia alzaría su tercer mundial ganándole a Alemania en la final, para México 1986, lastimosamente perderían contra Francia, después de local para 1990 los europeos serían cuartos por debajo de Inglaterra. 1994, esta sería la nueva Copa del Mundo que se disputaría en Estados Unidos, había muchos favoritos para ganar el título, entre ellos obviamente Italia, pero entre todos sus jugadores, había uno que quería cumplir un objetivo más personal, su nombre, Roberto Baggio. Este quería cumplir sus palabras de niño hacia su papá, que era ganarle a Brasil en un mundial en una final del mundo y así, darle la cuarta estrella en su escudo para su país. Para suerte de él y su país lograrían llegar a la final para pelear el título contra los cariocas. En los 90 minutos principales y 30 minutos de prórroga no hubo ni un solo gol, con esto llegando hasta los penales, algunos habían sido ejecutados y otros no, hasta que llegaría el turno de Roberto Baggio, él agarraría el balón, lo posicionó, dio dos pasos hacia atrás, resopló, y ejecutaría su movimiento, pero el balón seguiría volando en un error, y como consecuencia, Brasil obtenía su cuarto mundial. Con todo esto pasando, Baggio se quedó parado de pie y mirando al suelo como si le hubieran quitado su misma alma, sin ninguna expresión, era como si él hubiera muerto, aunque él, moriría de pie. Después de esta final, los italianos en vez de crucificarlo, lo aplaudieron hasta su último momento. Ya para 1998 llegaría la Copa del Mundo de nueva cuenta, en esta ocasión sería de nuevo en Francia, aunque Italia volviera con algo de ánimo no alcanzaría para llegar más lejos que de los cuartos de final contra la Francia de aquel monstruoso Zinedine Zidane.
Por su lado, en el continente de América, específicamente en la parte de América del Sur, un país se encontraba de una manera no muy buena que digamos en selección de fútbol. Han sido 68 años de una sequía de una clasificación, un solo sueño y deseo. A diferencia de los demás países en su mayoría, este era uno que la suerte no le tocaba de manera positiva. Eran años y años de generaciones que intentaban lograr esto, pero no se podía, era como una pared que no dejaba avanzar. Sin embargo, a la llegada de una siguiente eliminatoria sudamericana volvía a dar un aroma de esperanza. ¿A qué país era? Este era Ecuador. Su gente, aunque con todas esas humillaciones, derrotas y eliminatorias fallidas, aún tenían fe en que el objetivo mundialista se cumpliría. Arrancaría la eliminatoria rumbo a Corea del Sur y Japón 2002, todo iba de ida y vuelta, avanzaban las fechas y avanzaban los equipos clasificados y del repechaje, hasta que llegó un 7 de noviembre de 2001, la selección ecuatoriana recibía a Uruguay en la penúltima fecha de esa eliminatoria. Ecuador necesitaba un solo empate para estar en esa edición de los mundiales y hacer su debut en esa competición, aunque con un gol uruguayo parecía que los sueños se acabarían y el fracaso volvería a hacerse presente, pero en un momento, pasaría algo histórico. Corre, el Team Delgado dentro del área, ahí está el Team Delgado. Lleva la pelota, le da Guinea, tira el centro, le mete. Iván Caviodes sería el que cumpliría el sueño de todo un país, y con un pitido final del árbitro, todo un país retumbaría con alegría y emoción. Finalmente, Ecuador iría a un mundial después de 72 años de intentarlo. Ahora, la selección debería ir a competir a por el título mundialista en tierras asiáticas. Ahora ya en el sorteo de grupos, en el grupo G, Ecuador tendría que enfrentarse con Italia, México y Croacia. En el primer partido Ecuador e Italia se encontrarían por primera vez en los mundiales, pero los europeos dejaron con un marcador 2-0 en contra de los sudamericanos. Con México Ecuador obtuvo un 1-2 a favor de los aztecas, pero con Croacia terminó diferente, con un marcador que aunque la tricolor no fue a octavos, al menos demostró algo de juego. Aún así Italia, que extrañamente en fase de grupos se dependía del partido de Ecuador contra Croacia para clasificarse a octavos, y con ese sacrificio, ellos pasarían a la siguiente ronda. Así que vamos, que esto que narraré es algo un tanto extraño, pues en el partido de octavos contra Corea del Sur hubo una nueva coincidencia, pues un árbitro del Ecuador llamado Bryon Moreno haría arbitraje comprado para Corea. Hubieron faltas que no eran, falsedades y ignorancias en ese partido, además de otras cosas de esta persona que son secundarias, pero con de los italianos en ese mundial y de saberse verdades de Bryon, el país europeo le dio insultos anónimos y burlas por parte de la prensa de ese país, que hasta Gianluigi Buffon haría un chiste sobre el peso de ese árbitro. Si esto ya es así, no me quiero imaginar lo que pensaría Pierluigi Collina de ese árbitro, que prácticamente es todo lo contrario a él, y que sí, demasiadas coincidencias. Ok ya, XD. Haré un pequeño momento de lo que pienso, que por lo que le hicieron a Roberto Baggio hizo que esto pasara, sería como un karma. Les paso contexto. Puesto a que ya en los finales de la década de los 90 empezó a entrenar en lugares públicos, hasta la gente hacía lo mismo junto a él, ya que él quería que algún equipo italiano lo fichara por su retiro aunque ya fuera un veterano, pero él también había querido ir al Mundial de Corea-Japón 2002, pero ya en junio de 2002 le informaron que aunque se hubiera esforzado no sería convocado a pesar de que le hubieran dicho lo contrario. Con algo de esperanza, y con él no presente, haría que hubiera un karma por lo que pasó. Por eso personalmente pienso esto. Ya después para Alemania 2006 volverían las selecciones futbolísticas, entre ellas ya saben quiénes, y realmente ambos darían una buena campaña. La Tri obtuvo 2 victorias y una derrota contra el anfitrión. Los azules para su grupo obtuvieron una derrota, una victoria y un empate, con esto ambos respectivamente yendo a octavos, pero Ecuador no le alcanzaría contra Inglaterra, así que mejor continuemos con los Azzurri. Ya después de varios encuentros, la selección de ese país se enfrentaría a la Francia de Zinedine Zidane de nuevo. Hubo punto en el que ya se irían a los penales después de algunos goles, fallidas de gol y un cabezazo. Finalmente,
penales, pero esto para el pueblo italiano daba miedo de los recuerdos pasados del penalti de Baggio, pero después de varios ejecutados y fallidos de ambos, había ventaja italiano frente a los franceses, ahora había una nueva oportunidad para Italia, todo iba 4-3, ahora el último penal recaía en los hombros de Fabio Grosso, él sabía perfectamente que alguien había fallado su sueño y había tenido esto, y Grosso recordando, ahora miraría al frente, daría unos pasos hacia adelante, y entonces... Finalmente, después de varios intentos fallidos en el pasado, Italia lograba ganar su cuarto mundial en su historia y su cuarta estrella, se cumplía algo que estoy seguro a cierta persona lo hizo feliz, aunque sea así. Se lograba un objetivo que marcaba a todo un país, ahora, parecía todo era color de rosa. Pero no sería muy así. Después de 2006, llegaría el 2007, y como ya sabrán, nueva eliminatoria, nuevo destino y esta vez ¿a dónde? Pues a tierras africanas, en específico, a Sudáfrica, las eliminatorias sudamericanas iban y venían en fechas, y Ecuador no alcanzaba, pero después de algunos cambios habría buenos resultados, pero aún así desde aquellos momentos Ecu seguía en sexto lugar a una casilla del repechaje, así que con esto todo siguió avanzando, pero cuando llegó a Uruguay al Atahualpa todo quedó en 1-2, todo esto pasó por pésimas y funestas decisiones del arbitraje, dejaba a Ecuador entre las riendas, fue tal que hasta Antonio Valencia se enojó con el arbitraje. Muy injusta la expulsión. Una eliminatoria tan seria no puede pitar un payaso como este árbitro, es un payaso, por favor, esto no puede pitar, por favor. Nos pitaron un penal también. Madre mía, no puede pitar un penalti, joder, estamos en Uruguay, no estamos en otro planeta, tiene que pitar el penalti, ¿no? Es un payaso, por favor, es un payaso. Siempre, la otra eliminatoria también pasó lo mismo, no puede ser, man. Aún así, solo faltaba un partido, Chile versus Ecuador, y ellos fueron quienes darían el golpe final de una eliminación al ganar por la mínima en el Estadio Monumental de Macul. Mientras los chilenos celebraban, los ecuatorianos quedaban con un silencio enorme, y quedando fuera. Ya para Sudáfrica 2010, Italia venía de regreso, siendo sorteado en el grupo F, era un grupo que no tendría que ser mucho problema, pero terminó siendo lo contrario, obteniendo 2 empates y una derrota, haciéndose eliminar a pesar de su victoria pasada. En Brasil 2014 volverían ambos, Ecuador en el grupo E, teniendo una derrota, una victoria y un empate, por su lado, Italia estaría en el grupo D, a pesar de su regreso, no alcanzaría después de una victoria y 2 derrotas. Posteriormente, para 2015, las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 llegaban a la CONMEBOL, todo avanzó, y en el 2017 se daban las eliminatorias en Europa al mismo torneo, pero aquí, se darían unos de los momentos más tristes para ambos países, a pesar de todos los esfuerzos posibles en todas las fechas, no se podría. Después de tantos intentos, Ecuador se despedía del Mundial de Rusia 2018, por el continente europeo, Italia trataba de dar su última danza frente a Suecia en el repechaje, pero lastimosamente no fue así, Suecia le ganaría a los azules, con esto, dándose unas eliminaciones tristes y decepcionantes. Después de Rusia 2018 empezaría 2019, las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 llegaban para cada confederación, obvio Ecuador e Italia se preparaban para una revancha, pasa lo de siempre, un nuevo escudo llegaba, y clasificados llegaban, después de un partido con Paraguay en el 2021, Ecuador finalmente volvía a los mundiales, Qatar 2022 tenía a la Tri como país para competir de nueva cuenta, pero salió el caso Virón Castillo, hasta siendo acusados por la selección de Chile y la selección de Perú, lo bueno es que la FIFA haría justicia, y Ecuador no estaría eliminado, pero Italia volvería a fallar un repechaje y esta vez contra Macedonia del Norte, teniendo una nueva eliminación demasiado triste. Ecuador sería sorteado en el grupo A junto al anfitrión Qatar, Senegal y Holanda. En el partido de inauguración, Qatar se enfrentaba ante Ecuador, en un partido que fue humillante para el anfitrión, con 2 goles de Ener Valencia, así Ecuador volviéndose una selección que lograría ganarle al anfitrión en el partido inaugural. Ya para el siguiente partido, Holanda terminó en empate con la Tri con gol de Ener, pero con una falla de Gonzalo Plata, y para el último partido, se necesitaba un empate contra Senegal para ir a octavos, pero lastimosamente pasaría algo muy doloroso que hasta yo mismo en su momento vi en Telenacional. Ecuador era eliminado en fase de grupos de nuevo, con esto también se iba Gustavo Alfaro, quien en ese entonces era el DT de la selección. Ya con toda la historia de ambas selecciones en los mundiales terminada, haremos una comparación de ambos en sus copa continentales respectivas, como pueden notarlo uno avanzó más que otro, siendo que las actuaciones que más bien hicieron fueron estas.
En la actualidad ambos mantienen buen nivel y ritmo, diferente pero se mantiene. Ahora hablando sobre el actual amistoso que se dará el 24 de marzo, siento que puede pasar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es de manera literal, puede haber goleada o empate, pero lo que más quiero es todo salga bien en este amistoso, yo confío en que demostrarán un nivel posiblemente igual o parecido, y ahora con la Copa América y Eurocopa de este 2024 pues igual espero lo mismo, algo a destacar son esos trajes, al menos unos son más hermosos y utilizables que otros, ¿verdad Maratón? Pero bien, este ha el video de hoy, espero y ojalá les haya gustado, yo por mi parte me quedaré afónico el 24 de marzo, por mientras, nos veremos en la próxima, adiós gabuchino y gabichinas, les veo pronto. ¡Tuca! ¡Saca tu cañón!